buenas noches, amigos de esta misma semana. Espero que estén todos disfrutando en paz en este sábado de gloria y preparados para mañana, domingo de resurrección. Los que están vacacionando, regresar temprano a la ciudad para que no se encuentren con muchos tapones. Hicimos un programa especial en el día y lo vamos a resumir aquí con las 7 palabras. Se ha hecho tradicional ya en la República Dominicana que los religiosos, los católicos, hacen una interpretación de las 7 palabras de Cristo en la cruz, adaptadas a la realidad de nuestra sociedad. Las palabras de Cristo son eternas. El mayor milagro que hizo Cristo fue, diría yo, decir hace 2019 años verdades que siguen teniendo vigencia y las seguirán teniendo por la eternidad. Ese es el gran milagro, haber dicho tantas verdades hace tanto tiempo y esas verdades permanecer incólumes. Entonces, para decir estas 7 palabras, hemos visitado en la Conferencia del Episcopado Dominicano al presidente de ese organismo de la Iglesia Católica, repito, la Conferencia del Episcopado Dominicano, el presidente, que es Monseñor Diomedes Espinal, y el secretario general, que es Monseñor Benito Ángeles. Los dos tuvieron la amabilidad de recibirnos a Amelia Deschamps y a un servidor y conversar y ellos interpretar ante la realidad actual de la sociedad dominicana las 7 palabras de Cristo. Comenzamos cuando regresemos. Esta misma semana. Vamos a comenzar a escuchar las interpretaciones de Monseñor Diomedes Espinal, presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano, y Monseñor Benito Ángeles, secretario general de ese organismo eclesiástico, a la luz de la primera palabra: perdónalos porque no saben lo que hacen. La palabra del Señor es siempre actual, es eterna, no pasa de moda, y lo que dijo en aquel momento no simplemente era para aquel grupo que estaba allí de agitadores que se burlaban de él, que lo insultaban. Sabemos que Jesús es el enviado del Padre, que vino no a condenar, no a juzgar, sino a perdonar, porque es el Dios de la misericordia. Dios es misericordia, su Hijo es misericordia. Predicó el perdón, incluso perdonar a los enemigos. Antes se dijo, odien a sus enemigos, amen a sus amigos. Jesús dice, amen a sus enemigos y oren por los que les persiguen. En el Padre Nuestro, Él nos enseña a pedir perdón de nuestras faltas. Y en la medida que perdonemos, vamos a ser perdonados. Jesús no simplemente trajo una doctrina de palabras, sino que enseñaba con autoridad, porque lo que predicaba lo vivía y lo que vivía lo predicaba. Predicó el perdón y vemos cómo perdonó a tantas personas, por ejemplo, el caso de la mujer adúltera, de la mujer pecadora pública y de otras muchas personas. Yo he venido para las ovejas descarriadas. Y si Jesús predicó el perdón, la mayor lección de perdón que hace es cuando está allí, que sabiendo que es inocente, que lo han entregado con falsas acusaciones, que estaban allí las autoridades, sus enemigos, los fariseos, los escribas. Entonces, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese perdón también tenemos que pedirlo hoy, porque en nuestra sociedad
hay muchos, desde arriba hasta abajo, en la misma sociedad, en el gobierno, en las autoridades, en la misma iglesia, que no sabemos lo que hacemos. Y cuando uno, por ejemplo, ve las injusticias, las desigualdades sociales, cuando uno ve los abusos que se cometen, cuando uno ve la impunidad, cuando uno ve la corrupción, cuando uno ve que el pobre, el sencillo, el humilde, a quien Jesús vino a salvar, como que eso no cuenta para una sociedad, hay que decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque es como si estuvieran simplemente centrados en ellos mismos, buscando sus propios intereses, que fue lo que pasó con Jesús. Escribas y fariseos, imperio romano dominando y poniendo impuestos, la persecución y todo lo que había allí, que era lo que el pueblo esperaba, una liberación de toda esa opresión. Y podríamos decir, hoy día, ¿qué tenemos? También opresión, injusticia, desigualdades, abuso, impunidad, personas que simplemente buscan sus impuestos, que se traduce en intereses propios, en ganancias dudosas, en enriquecimiento ilícito, y ante esta sociedad de injusticia, de abusos, entonces tendríamos que decir, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero a la vez que pedimos el perdón, tendríamos también que pedirse la conciencia, de que tomen conciencia, porque no simplemente decir perdónenlo y que sigan precisamente ellos haciendo algo, sino que tomen conciencia de su responsabilidad en la sociedad, que no sean impositores, que no sean como un imperio romano, que no sean como los fariseos, que no sean como los escribas, que no sean como aquellos que tenían el dominio y para ellos simplemente valía la fama, el reconocimiento y olvidándose de una gran mayoría. En la doctrina cristiana el perdón tiene algún requisito. Es decir, te perdono y ya, porque lo digo por lo que usted acaba de decir. No, te perdono y ya, te perdoné. Ay, qué bueno. No, mira, lo hice mal y me perdonaron. El perdón primeramente tiene un requisito. El primer requisito es el amor, porque el perdón es fruto del amor. Pero también el perdón lleva a la conversión. No puede haber perdón si no hay conversión. Por ejemplo, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Pero ¿quién fue perdonado? Aquel ladrón que estaba al lado de Jesús, que cuando el otro le insulta, bájate tú de la cruz, bájanos a nosotros. Él dice, mira, nosotros estamos aquí pagando nuestros pecados. Y le dice a Jesús que hoy estará conmigo en el paraíso, pero veremos más adelante. Entonces, si no hay conversión, no puede haber perdón. Uno puede orar por el perdón para los demás. Pero si esa persona no se convierte, no acaba de ser persona perdonado. Es decir, que el precio del perdón es el arrepentimiento. El arrepentimiento. Incluso la misma confesión, por ejemplo, el penitente va a confesarse, pero no simplemente decir el pecado, yo vine a que usted me perdone. Tiene que manifestar la conversión, el arrepentimiento y sobre todo el propósito de la enmienda de que esto lo estoy haciendo mal, pero yo tengo que cambiar para recibir el perdón. Segunda palabra. Yo te aseguro que estarás conmigo en el paraíso. La introducción a la segunda palabra está dada cuando se habla del buen ladrón. Y también cuando se toca el tema de la mujer adúltera que es llevada donde Jesús. Fijémonos cómo sucede ese acontecimiento que la Biblia lo describe con tanta claridad, donde llevan todos los fariseos acusando de adúltera a una mujer, para comenzar por ahí, y Jesús se queda tranquilo, se pone a escribir con el dedo en la tierra, y después los mira y le dice, bueno, ya que ustedes traen a esta mujer aquí, la están acusando de pecadora, el que esté libre de pecado que le tire la primera piedra. Hay un hecho, o más bien una expresión en la Biblia que dice mucho, que comenzando por los más viejos, se fueron yendo uno por uno. Eso dice mucho también, porque mientras más adultez hay, debe haber más conciencia del mal, del pecado, o debe haber más conciencia en la persona de aquello de lo cual ella necesita también reconciliar su vida con Dios, reconciliar su vida con su propia conciencia
y reconciliar su vida con la familia. Esto sucede también, hoy estará conmigo en el paraíso al buen ladrón que tuvo una autoconciencia de su pecado. Pero a la vez de tener la autoconciencia de su pecado, también manifestó arrepentimiento. Y la misericordia de Dios, porque la misericordia es una palabra que quiere decir el corazón que reconoce la miseria que él mismo tiene. Misericordia viene del corazón. Sí, correcto. Entonces, eso quiere decir que desde el más profundo del corazón, la persona reconoce su debilidad, reconoce su pecado, reconoce su falla, reconoce aquello en lo cual ha sido injusto, mentiroso, maltratador, donde no ha practicado el amor, ni la equidad, ni la solidaridad, sino que se mantiene en un estado, podríamos decir, de conformidad consigo mismo, pero hay alguien que siempre acusa, y es la conciencia. Y la conciencia es la que dicta a la persona el bien y el mal. Por eso podríamos decir que cuando la conciencia no está serena, tranquila, coherente y en paz consigo mismo, yo digo a veces se deflecan muchas almohadas, porque en los momentos del descanso es donde la conciencia habla más al interior de la persona. Y eso puede producir un estado de desesperación interior, que es preciso que sea devuelta, ¿cómo? A través del perdón, que ha sido la primera palabra comentada, pero de un perdón que, como preguntaba Uchi, supone un arrepentimiento auténtico, también supone asumir la pena que eso trae, porque no está el perdón en contra de la justicia, ni tampoco está en contra de la justicia el perdón. Se perdona, pero aquello que es injusto debe de ser repuesto. Por eso hay otro hecho en el Evangelio muy bueno, que es lo de Zaqueo, porque dice, devolveré la mitad de mis bienes. Significa que hubo muchos bienes que adquirió sin ser de él, y los reconoce, y en ese sentido, en este reconocimiento del acto de devolver, entonces está reconociendo y a la vez arrepentido. Pero al mismo tiempo también está reivindicando su propio pecado. Hay un trato diferente de Jesús cuando le dice a esa mujer pecadora que ustedes han mencionado, no peques más y sígueme. Pero a ese que usted acaba de mencionar, a Zaqueo, le dice, primero reparte todo lo que tú tienes y después me sigue. Le puso más condiciones a ese que a la otra. Es probable que también eso se dé muchas veces en el acto de misericordia, en el sentido de que ha sido tanto el arrepentimiento de la mujer, el lloro, la humillación y el maltrato que ella había recibido, que de alguna manera la pena que ella debía tener ya la había recibido. Ya. Eso es parte de una interpretación también, sí, pero es muy válida. Pero también hay que tener en cuenta que Zaqueo era un explotador. Es por eso. Entonces, por eso. Entonces, repartiré la mitad de mis bienes a todo aquel que yo le haya quitado algo, también le voy a dar cuatro veces más. Económicamente para él es mucho, le exigió mucho, pero para aquella mujer que a lo mejor vivía de, como se le llama hoy, trabajadora sexual, ahora, ¿de qué voy a vivir? ¿Qué voy a hacer? Si me presentan aquí, alguien me acogerá en su casa para un trabajo. Entonces hay que ver eso también, que para ella eso era lo que tenía para vivir. Mientras el otro vivía explotando, ella lo vivía de su trabajo sexual. Y en cuanto también al buen ladrón, se le llama buen ladrón, pero yo no sé si ustedes conocen a un ladrón que sea bueno. Exactamente. Se le llama buen ladrón porque diríamos se robó el cielo en el último minuto. Se ganó la salvación, el paraíso en el último minuto. De ahí la importancia de lo que usted decía, ¿no? De que aquello que es injusto debe ser repuesto. O sea, también en función del pecado, me imagino que también está el tema de la reparación, ¿no? Sí, por eso y la ahorita sanción. me gustó mucho la reflexión que hizo Monseñor Diomedes con relación, por ejemplo, cuando tocaba el tema de la impunidad. La impunidad es un pecado si se mantiene.
pero si se repone, la persona puede reconciliarse consigo mismo, con su conciencia, con la familia y con la sociedad. Y volver a ser, como dice el apóstol Pablo, un hombre nuevo. El tema es que no siempre se quiere realmente reconocer que hay que pagar con justicia lo que se comete como pecado frente a la injusticia. Necesitamos mucho arrepentimiento y muchos hombres nuevos. Tercera palabra. Mujer, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Un momento de mucha emoción. Jesús que está allí abandonado, se siente solo, los discípulos escaparon cada uno para su lado. Quedó apenas el discípulo amado, como él mismo se define, el apóstol Juan. Y allí también está la Virgen María. Y habría que ver esa mirada de Jesús a su madre y también a aquel discípulo. O sea, una mirada de compasión. Si profundo era el dolor que Jesús estaba llevando en la cruz, mucho mayor el dolor que él sabía que estaba su madre, que no estaba allí, gritando, vociferando, dando insultos. Por ejemplo, uno ve ahora cuando a una madre, por ejemplo, le matan a un hijo, lo maltratan, cómo esa madre pide justicia, grita, llama que son injustos, que son asesinos. María está allí en el silencio, meditando en su corazón al ver a sufrir a su hijo. María, pues, tuvo ese único hijo, aunque otros quieren añadirle hijos, por supuesto, todos somos hijos espirituales de ella. Entonces, si María no tiene, por supuesto ya habría muerto José, su único hijo está crucificado. Entonces, ¿a quién le encomienda Jesús? Se le entrega a aquel discípulo amado, no como simplemente acógela allí como una huésped, como alguien que va a vivir en tu casa, sino como madre. Hijo, ahí tiene a tu madre. Y a ella, madre, ahí tiene a tu hijo. No simplemente tú vas a vivir con él, trátense bien, quiéranse mucho. Entonces, eso nos confirma también que María no tuvo más hijos, porque si hubiera tenido más hijos, no la iba a entregar a un particular, lo hubiera entregado, quizá le hubiera dicho a otro hermano, a otra hermana, mira, ahí queda su madre, cuiden de ella. Y además, la maternidad espiritual. A través de esa entrega que Jesús hace de María a Jesús, Jesús está ofreciendo su madre para que sea la madre de todos aquellos discípulos de él, de todos los que quieran seguirle. Y así lo vemos, porque vemos que María no se separó luego del grupo de los apóstoles. Y además, en la fe católica, tenemos eso a María como una gran intercesora, como una madre espiritual. Y uno va a cualquier sitio, a cualquier lugar, y uno ve como ese amor que se le tiene a la madre. Por ejemplo, en mi diócesis hay 29 parroquias y hay 11 que llevan el nombre de María bajo distintas advocaciones. Y diariamente hay acción de gracias a María o a la Virgen María por la salud de esto, porque me ayudó en la visa, porque me ayudó en el trabajo de mis hijos. Hasta esa tarea se la encomiendan. Pues eso y mucho más. O sea, que cualquier problema personal, familiar, se le encomiendan a la Virgen. Ustedes han ido, supongo, a Higüey, y eso siempre está allí lleno de gente y cumpliendo promesas. El museo de la Basílica de Higüey, que es riquísimo, y todo eso es gente que ha sentido que María como madre lo ha auxiliado, lo ha socorrido, lo ha ayudado en determinado momento, y van a darle gracias a la Virgen María porque es la madre espiritual que intercede, que ayuda, que socorre, que auxilia, que está siempre presente en medio de esa situación de dolor, de sufrimiento por la que pasó su vida. Esta misma semana.
cuarta palabra de Cristo en la cruz. Señor, ¿por qué me has abandonado? Porque son muchas personas que claman a Dios como Padre y por supuesto a María como Madre. Pero a veces dicen, Monseñor, ore por mí. Tengo este problema, tengo esta necesidad, tengo esta dificultad, tengo este problema en mi casa. Porque Dios, a mí, yo estoy cansado de orar a Dios, a mí no me oye. Por supuesto que Dios oye a todo el mundo, pero no a todo el mundo le hace caso. Que tener, porque si no le conviene lo que pide, pues el Señor como Padre no da eso. Y entonces hay mucha gente que cree que Dios se ha olvidado de ellos. Y eso que dice Amelia, bueno, pero que yo soy, todos los días hago mi oración, que yo voy a misa, que me llevo bien con los demás. Y sin embargo, estoy pasando por esta situación que Dios como que no la ve. Jesucristo, lo primero que oyeron fueron los apóstoles, pero aquellos que habían dicho, no, nosotros moriremos contigo. Sin embargo, en el momento de la verdad, se escaparon todos. Uno ve, por ejemplo, a Pedro, que sacó la espada y no estamos dispuestos a morir contigo, pero fue el primero que salió huyendo delante de una muchachita que estaba allí en la puerta, negando. Yo no sé nada de ese hombre, no. Y así se fueron todos. Jesús queda solo. Simplemente el Evangelio pone a María y a Juan y algunas mujeres que estaban acompañando a María. Allí lo que había era escribas, fariseos, autoridades, militares. Él está solo. Pero llega un momento en que él también como que siente que su padre lo ha abandonado, que lo está dejando pasar por ese momento de sufrimiento, de dolor, de angustia, de desesperación, de desprecio, todo eso que se pueda decir de una persona que está asumiendo el castigo, vamos a decir, o solidarizándose con toda la humanidad, creando con los crímenes y delitos, como dice el profeta, de toda la humanidad. Y es ese grito a su padre, es alguien que está allí cumpliendo la voluntad de su padre. Si es posible, que pase de mí este cáliz, pero que no sea mi voluntad, sino tu voluntad. Fue su oración en el monte de los Olivos. Entonces se siente solo, pero ese grito, Padre, ¿por qué me has abandonado, Dios mío? Es el grito de todos los días. Como decía Benito, nosotros que nos estamos moviendo por los campos, por los barrios, por los pueblos, tratando con todo tipo de personas, diariamente uno oye esa aclamación de Jesús, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Incluso muchas veces, cuando esta muerte violenta, en estos famosos intercambios de disparos, en esas situaciones, ¿no?, que estaba sentado ya frente a casa y pasaron y lo ametrallaron, el gran grito, sobre todo de la madre, de la familia, es eso, se sienten abandonados. Y no simplemente abandonados de Dios, sino también abandonados de las autoridades. Abandonados de las autoridades. Y por eso piden, queremos justicia, porque ven que ni en el orden militar, judicial, entonces como que se le hace caso a ese dolor, a esa prueba, a esa situación. Que gente pasa por una pobreza extrema y toca la puerta de una oficina buscando una ayuda y el que está allí, que está para servir al pueblo, fue elegido por eso, nunca está. Y si está en una reunión o está ocupado, para no escuchar a esa persona. Y las excusas, tienen dinero para todo lo que quieran, dinero del pueblo, pero muchas veces ese dinero que es para la salud, la educación, la vivienda, la alimentación, no llega. Y ese es el grito entonces que siente por el hambre, por la enfermedad, por el desamparo, por no tener que darle a los hijos. Tendríamos que pensar en nuestro país, las madres, que cada día cuando ven a su hijo o a sus hijos
con hambre dirán también, Dios mío, ¿por qué nos ha abandonado? O sea que es un grito de clamor, de justicia, de compañía, que se repite día tras día. Quinta palabra de Jesús en la cruz. Tengo sed. Esa expresión lo dice la gente, lo manifiesta cuando salen con vasijas vacías a reclamar al gobierno que hace tantos días, a veces incluso hablan de meses, que no le llega una gota de agua. O sea que yo creo que no lo dicen de palabras nada más, sino lo ponen de manifiesto. Es decir, que aquí no es solamente el sentido figurado. No, esto no es sentido Usted figurado. está comenzando por el sentido real. Por el sentido real. Y más siendo obispo del noroeste, que Claro. una situación tan crítica ha vivido en los últimos Que meses. por allá hasta las vacas piden agua, tienen sed. Es esa realidad que vivimos. Uno ve que es un líquido vital. El alimento, el baño, la higiene, muchísimas cosas. Sin agua, yo diría es imposible vivir. Incluso pues vemos que el Creador empezó separando las aguas. Y Jesucristo se define como la fuente de agua viva. Pero yo supongo que la gente también como que le da trabajo conocer esa expresión de Jesús. Cuando uno ve que un país tiene tantos ríos, tenía, porque ya también uno sale de Santiago hacia Santo Domingo y el río Yuna lleva un poco de agua y otro río que queda en Jima, que antes se veía mucha agua, ya se ven las piedras. Y Jesús dice, tengo sed. Por supuesto había una sed física, porque después de derramar tanta sangre, de tanto sufrimiento, sin desayuno, sin comida, simplemente con un gran pueblo que se va burlando de él, que lo van golpeando, que lo van maltratando, que lo azotan, 40 azotes. Entonces tenía sed real, que es la sed real también que tiene nuestro pueblo. Pero a esa sed real también se le añade sed de justicia, sed de igualdad, sed de que vivamos o que tengamos todos los mismos derechos. Hay mucha sed de muchas cosas en nuestro pueblo, sin de quitar la sed de Dios, porque la gente hoy también, por sus sentimientos religiosos, tiene sed de Dios, lo busca, y de ahí que, aunque algunos digan, bueno, la gente está perdiendo la fe, quedan muchas personas con fe. Y a Jesús, cuando dice tengo sed, le ponen una esponja esponjada o mojada con vinagre. Y diríamos, ante el clamor de la gente, tengo sed, se le está poniendo una esponja con vinagre, porque cada día la vida se le hace más difícil. Cuando una familia pobre lo que tiene para comer, tiene que darlo por un tanque de agua y quedarse quizá con lo mínimo de alimentación, se le está poniendo una esponja de vinagre. Cuando una madre sale con un hijo enfermo, para el hospital no están los medicamentos y le dan una receta que agrava la situación, le están dando una esponja mojada en vinagre. El pueblo tiene sed de justicia, de igualdad, de amor, de solidaridad, de todas esas cosas que elevan o que necesita la persona para vivir con dignidad humana y dignidad también como hijos de Dios y ciudadanos de un pueblo. Creo que aquí hay una sed especial y es el del respeto a la persona en su sentido total. Una persona no puede ser considerada desechable o un objeto desechable.
Una persona es un hijo de Dios con dignidad. Y esa dignidad es precisamente la que le da el sentido de vivir a cada ser humano. Y esa dignidad ha de ser respetada en la niñez, la adolescencia, la juventud, la adultez, la mujer y la época final de la vida de cada ser humano, que es el caso de lo que hoy llamamos adultos mayores. Hay una sed de cuidado para los adultos mayores. Antes él le decía a los viejos, ya nadie es viejo. No. Somos adultos mayores. Es la mejor expresión que tenemos ahora, Sí, Uchi, sí. para reconocer nuestra edad. Una expresión de consolación. Bueno, sí. de consolación Un acomodo. y esperanza. Y me refiero a este tema por los tantos ancianos abandonados que encontramos en el país, ancianas, y volvemos al mismo tema, la oportunidad que tenemos de estar metidos en los lugares de extrema pobreza. Me fijo, ¿quién vive ahí? Una señora sola. Quiero entrar, la voy a saludar, quiero llevarle una palabra de aliento. Doña y sus hijos. Sí, yo tengo 5 hijos. ¿Cada cuánto tiempo la vienen a ver? Ay, no, monseñor, ellos vienen todas las navidades. Y después, Ay, Dios. óigame, escuchar eso directamente de una anciana, de una mujer sola, abandonada. ¿Y cómo usted se hace? Ellos me mandan algo de vez en cuando. Y los vecinos se portan muy bien. Porque eso sí lo tenemos que decir, Uchi. Nosotros los dominicanos querramos decir lo que quieran, Sí. somos solidarios. Y los vecindarios más. Y los lugares de zonas más marginadas, yo soy de lo que afirmo, el pobre salva al pobre. Y el pobre salva al pobre porque con lo poco, diríamos, que maneja, contribuye a que otra persona no tenga que llegar a los límites de un sufrimiento hasta una muerte de hambre. En ese tenor tenemos sed de una justicia equitativa en lo que se refiere a la definición de políticas económicas al servicio de los más necesitados. Eso también lo tenemos que decir, porque dependiendo de las políticas públicas y también privadas que se tienen con relación a la economía, si hablamos de economía y de producción, nuestra nación no tiene por qué tener extrema pobreza, porque nosotros tenemos, al principio decía Amelia, muchas riquezas. Y todas esas riquezas, no vamos a hablar de las que hayan sido mal habidas, pero todas las riquezas que se tienen han de ser compartidas y al mismo tiempo justamente distribuidas. En ese tenor, tengo sed, es una sed ciertamente de amor, de respeto, de justicia, de equidad, de solidaridad y del cuidado con los que son los más vulnerables. Esta misma semana. Esta misma semana. La sexta palabra de Cristo en la cruz. Todo está consumado. Pero Jesús vino a cumplir la voluntad de su Padre. Incluso en muchos momentos trataron de apresarlo para darle muerte. Sin embargo, se escapaba porque no era la hora indicada por el Padre. Todo para cumplir la voluntad de Dios. Desde su nacimiento en un pesebre, la persecución de Herodes, que tiene que salir a Egipto, el regresar a Nazaret, allí trabajando con sus padres, vivía sometido a sus padres, y después sobre todo esos 3 años de misión. Pasó por la vida haciendo el bien a todo
sanando todo tipo de dolencias y de enfermedades, expulsando espíritu inmundo y anunciando el reino de Dios a todas criaturas. Y toda la vida de Jesús fue caminar en la voluntad de su Padre. Y por eso ya al final de su vida, Él muere con esa satisfacción. Todo está consumado. O sea, todo lo que tú me has encomendado, Padre, lo he hecho. Está realizado. Puedo, diríamos, morir en paz. Que todo está consumado. Habría que ver quiénes de nosotros, los que tenemos una responsabilidad en la sociedad, en la iglesia, podríamos terminar nuestra vida diciendo todo está consumado. Porque tendríamos que pasar por la vida haciendo el bien. Hay muchísimas personas que sí pasan por la vida haciendo el bien y que mueren con esa satisfacción de que hice todo lo que podía, lo que estuvo a mi alcance. Pero también hay muchas personas que debieran morir avergonzados. Avergonzados porque no han caminado ni en la voluntad de Dios, ni en la voluntad del pueblo. Porque vemos personas, el pueblo elige a sus servidores. Sin embargo, se sirven del pueblo. No tienen moral para decir todo está consumado. Sino simplemente, pues pasé por ahí, me hice rico, tengo una pensión, pueden sentirse que todo está consumado porque ya tienen su vida asegurada, pero no porque hayan actuado con justicia, con equidad, con un espíritu de servicio a los más pobres, a la misma sociedad que lo elige para precisamente servir, ayudar y buscar el bien de todo, que fue lo que hizo Jesús. Vino a buscar la salvación de todo, y esa salvación es el bien en plenitud para todos los hijos de Dios, para toda raza, toda lengua, toda nación. Todo está consumado. Pero parecería resignación también, ¿no? Entonces parecería también resignación. En el caso de los temas que hemos ido abordando, asumir que todo está consumado nos haría tomar una posición de que, bueno, pues ni modo. Me preocuparía, ¿no? Que lo entendamos desde esa manera. ¿Pudiera? No es resignación, es saber que está a punto de morir. Y muere con esa satisfacción de que he hecho lo que tenía que hacer. He cumplido la voluntad de mi Padre. No he dejado de hacer un bien, de servir, de darme por entero, de entregarme, de ofrecer mi vida. Entonces, más que de decir una cierta conformidad, es como una plenitud de vida por todo lo que he realizado. Al mismo tiempo, para entrar un poquito con lo que es la inquietud de Amelia con el tema de la resignación, si hay una realidad que nosotros en la teología nunca encontramos, es el ser resignados. La búsqueda de la perfección es un camino, y la búsqueda también de la plenitud es un camino, y la búsqueda también de todo lo que signifiquen los valores fundamentales que salven en su plenitud también a la persona, ha de ser siempre nuestra meta. ¿Qué me sugería mientras Monseñor Diomedes estaba haciendo la reflexión sobre todo está consumado? En el mundo de hoy tenemos que tener una sinceridad profunda para hacer una revisión profunda, en la cual seamos realistas con nosotros mismos. Nunca jamás poder decir, ya yo llegué, ya yo hice lo que tenía que hacer mientras se vive en la tierra. Ya Jesús siente porque ya entrega la totalidad. A nosotros nos queda vida todavía por caminar y por vivir. Entonces no la desperdiciemos. Llevémosla a la plenitud sabiendo que hemos de ser siempre hombres y mujeres de bien, del bien y para el bien. Y que esto también lleve a que el arrepentimiento por aquello que no está siendo pleno se conviertan en propósitos conquistables en el transcurrir del tiempo que nos queda por vivir. Esta misma semana.
Séptima y última palabra de Cristo. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él ya pues se siente que ha cumplido la voluntad de Dios Padre, salió de Dios Padre, vuelve a Dios Padre. Entonces, he hecho lo que tú me encargaste, he cumplido mi misión, entonces en tu mano encomiendo mi espíritu. Es como cuando uno dice a una persona, mira, en tu mano te encomiendo esto. Eso no tenía nada que encomendar, no tenía ni 2.000 tareas de tierra, ni 2.000 cabezas de ganado, ni tenía una cuenta bancaria, no tenía nada. Tenía su espíritu y lo pone en la mano de su Padre. Su bien más preciado. Sabe que al final de esto también nos sugiere mucho un hecho de fe que tenemos que también meditar. Hay momentos donde la impotencia humana es la que prevalece. Y todos, nadie puede negar que pasa por momentos de impotencias humanas. Entonces hay que dar el salto a la potencia del Espíritu. Y hay que dar el salto de la fe. Y hay que dar el salto del Todopoderoso. Y poder entonces decir, Señor, lo que yo no he podido, aunque he luchado por lograrlo, a ti te lo entrego. Y además, el protomártir Esteban, primer diácono que fue mártir, murió de la misma manera que Jesús. Perdonado, Padre, no le tome en cuenta sus pecados, y en tu mano encomiendo mi espíritu. Y esa frase la han repetido muchas personas de vida de fe, de vida cristiana, que ya a última hora también se ofrecen, se entregan a Dios como Padre para que lo acoja en su reino. ¿Alguna? Como tenemos aquí a Amelia Uchi como nos están por despedir. Yo no quiero dejarlos ir sin entregarles a ustedes un ejemplar de la última carta pastoral ya en una edición más elegante. Excelente. Amelia, y de nuestro mensaje del 27 de febrero sobre lo que urge un comportamiento ético en la sociedad dominicana, que por cierto ha sido muy bien valorado en el mundo de las opiniones, pero también en el mundo de lo sólido del pensamiento que aquí hemos transmitido. Muchísimas gracias. Y también anunciarles que ya en esta semana salió la exhortación apostólica posinodal del Papa, que se llama Christus Vivi, que es dirigida a los jóvenes. Yo creo que sobre esto, para que también lo tomen en cuenta, habrá que tener en algún momento algún programa. Nosotros lo haremos desde aquí, pero que también nuestros colegas de la comunicación pues reciban este mensaje del Papa con toda la intensidad con la que él lo ha querido comunicar, para hacerle consciente a la juventud de que Cristo le ama, Cristo lo salva y que Cristo vive. Ahí ha de estar nuestro sentido de vivir y también nuestro sentido de compartir, servir y celebrar. Les felicito por esta bonita Semana Santa y a ustedes una vez más, como el Señor Dios me decía el episcopado, le damos las gracias por esta visita especial aquí en nuestro propio espacio de evangelización. Bueno, gracias por esta edición de el mensaje de enero y el mensaje de febrero, que nosotros siempre comentamos en el día, porque sobre todo la de febrero, porque la de enero es más teológica, ¿verdad? Exacto. Con temas más teológicos, pero el mensaje de febrero siempre es sobre el estado de la sociedad dominicana. Y la verdad es que desde el 60 para acá, cuando enfrentaron a Trujillo, esos mensajes siempre están cargados de responsabilidad, que es algo que debemos agradecerle a la iglesia, y siempre lo destacamos. Me parece que Monseñor iba a decir algo. No, darle las gracias, que primera vez, espero que no sea la última. Ya estamos contratados para el año que viene. Si yo no estoy detrás de mí, vendrá otro, supongo que también estará en la misma disponibilidad. Esperar que también la Semana Santa sea santa para ustedes, que ustedes puedan crecer en el conocimiento, en el amor, en la entrega, en la fidelidad de Jesucristo, y que ustedes también al final de su vida, de su trabajo, puedan decir la misma expresión de Jesús: todo está consumado. Amigos, así concluimos este sábado de gloria, el programa esta misma semana. Ya la semana que viene volvemos con la actualidad cotidiana. Mientras tanto, les recuerdo a los que están vacacionando que mañana viene mucha gente al mismo tiempo
a la ciudad. Entonces, es preferible salir temprano para venir tranquilo. Ya sabemos que el alcohol y el guía no son muy buenos amigos y que tenemos que hacernos el propósito de estar vivos después de la Semana Santa, ¿verdad? Entonces vamos a ser comedidos y vamos a portarnos bien con el guía en la carretera. Les deseo un regreso feliz y ya la semana que viene todos reintegrados, los muchachos en la escuela, las vacaciones nos siguen, el lunes hay que ir y un día perdido es un día en que el muchacho sabe menos y quedará un chin menos preparado. Así que vamos a empeñarnos en que vayan a clases. Ojalá que todos regresen bien y que las familias sigan completas. Buen resto del fin de semana.